Acción. Bienvenidos a este episodio. Ahora sí podría decir yo un episodio formal de Trascender Podcast. Episodio 2. Así es, en el que ya vamos a entrar en tema. Y creo yo, lo más importante para que podamos seguir con los siguientes episodios es revisar qué es trascender. Porque lo pudimos ver en la introducción de manera muy breve, pero a mí me gustaría que en este episodio pudiéramos revisar más a profundidad qué es trascender, porque pues es el propósito de este podcast. Me encanta. Y me gustaría primero entrevistamos a unas cuantas personitas para que nos dijeran por primera instancia qué es trascender para ellos. Y al final tenemos la respuesta más increíble. Obviamente vamos a estar desarrollando la respuesta, pero espérate al final del video porque vamos a tener a Omar Martínez, mi papá, que va a dar la respuesta final que a nosotros nos pareció impresionante. Pero vamos con los videos. Trascender es cuando Dios te ha dado a entender qué es lo que debes de cambiar en tu vida y qué es ese cambio de 180 grados que debes de hacer. ¿Qué significa? Que tú te has dado cuenta verdaderamente qué es lo que estabas haciendo mal, porque a la luz de la palabra te das cuenta de tus errores, teniendo tu devocional diariamente con Dios, conviviendo con Dios. De esta manera tú solito te vas dando cuenta qué es lo que debes de cambiar en tu vida, qué es lo que Dios te ha dado a entender que debes de modificar para verdaderamente reflejar su imagen y dar testimonio de Él a las demás personas que no creen en Él. Pues para mí trascender es ir más allá de algo, o sea, no conformarte con lo que ya tienes, sino buscar cómo salir de tu zona de confort y pues sí, ir más allá y seguir pues mejorando, o sea, también en el momento en el que ya sales de ahí, pues no volverte a quedar en ese lugar, sino ir creciendo. Pues para mí el trascender es no quedarte en un conformismo, sino el tú querer evolucionar, el tú querer hacer algo más, ¿no? O sea, más en tu relación con Dios, porque pues al final de cuentas, si tu relación con Dios está bien y si tú estás bien con Dios, pues reflejas quién es Él, ¿no? Y quién es, o sea, Él es la imagen del Dios invisible, ¿no? Y pues así tu vida manifiesta frutos, ¿no? Y así es como tú puedes trascender hacia la vida de alguien más. Me encanta. Así es, y bueno, pues ya que pudimos ver estos nenorres. jóvenes ilustres, pues vamos a hablar un poco más sobre qué es trascender. Si nosotros nos vamos a un diccionario, estuve buscando algunas definiciones y básicamente en esto converge, ¿no? En las traducciones que yo encontré, era dicho de los efectos de algunas cosas, es decir, efectos de algunas cosas, y también se ligaba a ir más allá de algo, ¿vale? ¿Tú encontraste alguna otra? A mí me gustó mucho A mí me gustó mucho una como frase que encontré pues ahí en internet, ya ves que ahí encuentras todo, y decía, indica la idea de sobrepasar o superar, es decir, lo que está más allá de lo perceptible y de las posibilidades de algo intangible, y se opone al concepto de inmanencia. Y sí, eso me encantó, se opone al concepto de que algo se quede estático, de que algo se quede igual. Es decir, que trascender va en contra de eso, o sea. Así es, y creo que esto que estás diciendo va con algo relacionado a lo que yo tengo como definición personal de trascender. Para mí trascender es poder realizar algo que deje una huella por la eternidad y que pueda pasar a las siguientes generaciones. Entonces, no sé si tú tengas alguna definición personal. Pues sí, obviamente la definición que yo puedo decir es justo eso, o sea, si ya lo aterrizamos a algo relacionado a la palabra de Dios siempre ha trascendido y lo podemos ver hasta el día de hoy. La historia de Jesús, como después de 2024 años, sigue contándose, sigue narrándose, es porque ha trascendido y porque es palabra viva. Igual, pues sí, o sea, es apasionante ver cómo la palabra de Dios es trascendente y cómo Dios en su palabra nos llama a trascender, nos llama a no quedarnos fijos en este mundo, sino al contrario, que renovemos nuestro entendimiento, nuestro corazón,
para entonces sí poder ser alineados a su eternidad. Así es, y pues algo que yo estaba pensando justamente cuando estaba revisando un poco más sobre este tema es que puedes trascender y puedes causar un impacto tanto positivo como negativo. Podríamos relacionar la trascendencia lo voy a relacionar con algunas cosas que han pasado en la historia. Cuando hay un fenómeno natural, cuando hay una pandemia, deja un efecto negativo y eso trasciende para generaciones. O sea, lo que acabamos de vivir de la pandemia se va a hablar por toda la historia. Y sabemos que fueron cosas que marcaron la vida de familias, que familias ya nunca volvieron a ser igual. Y causó un impacto negativo. Y también tenemos impactos positivos. Hay cosas que, por ejemplo, la invención de la rueda. Yo creo que hay cosas que ni siquiera estaban... Un ingeniero en vivo. Hay cosas que ni siquiera estaban planeadas para, no estoy diciendo que la rueda no, o sea, pero hay cosas que ni siquiera fueron planeadas, pero trajeron trascendencia y cambiaron la forma en la que se hacían las cosas. Una rueda transformó totalmente una industria, pero yo quiero traerlo todo esto al pues lado espiritual, se podría decir. Hemos visto historias, más bien toda la Biblia son historias de trascendencia, y hemos visto que hay historias en donde los efectos causados por obedecer a Dios han trascendido por siempre. También vemos que pues estas cosas pudieron suceder de manera planeada o de maneras no planeadas, pero imagínate si tú haces algo de manera planeada, imagínate el impacto que va a tener, y más si es un propósito divino, o sea, que es algo para el reino de Dios. Toda la Biblia, todas las historias pues trascendieron, o sea, son historias que se siguen hablando hasta hoy, y justo yo quería traer unas pequeñas historias para ser breves y no aventar todo un podcast de 1 hora, pero antes de que mencione estos ejemplos, quiero mencionar que en algunos de estos ejemplos que voy a hablar, Dios les dio órdenes específicas, y algunas otras historias, las reacciones que tuvieron ciertas personas se dieron en respuesta a su convicción, a su fe y su pasión por Dios. Entonces, me encanta. Ahí te va la primera. El primer ejemplo que yo traigo es la historia de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Historia Es una historia en donde realmente Dios, obviamente ya sabemos todo lo que sucedió con Daniel y sus amigos, pero realmente en la historia podemos ver que no se les apareció un ángel literalmente y que les dijera: oye Daniel, tienes que responder de esta manera a los preceptos que hizo Darío o que hizo Darío o que hizo Nabucodonosor. Fue una respuesta que ellos dijeron: yo voy a obedecer a Dios, yo no voy a deshonrar a Dios y yo no me voy a postrar ante ningún otro Dios. Entonces fue su respuesta tal que cuando sucedió lo del foso de los leones, cuando sucedió lo del horno de fuego, su obediencia fue tanto el impacto que hasta Darío y los reyes que eran de naciones extranjeras terminaban reconociendo que el Dios verdadero era el Dios de Israel, el Dios de Daniel. Entonces, es un caso en el que ni siquiera estaba planeado, o sea, no se había aparecido un ángel, sino que sucedió en respuesta al corazón que tenía Daniel, que era un corazón obediente. También tenemos el caso en donde Jonás, cuando fue enviado a Nínive. En este caso, ¿en qué trascendió? Trascendió para la historia del pueblo de Nínive. Yo no tengo duda de que hubo gente, pues, personas de Nínive que al haber recibido la palabra de Dios se arrepintieron, y eso trascendió en sus vidas. Pero aquí, ¿qué pasó? Jonás sí escuchó la voz de Dios que le dijo: oye Jonás, tienes que ir a Nínive y tienes que hablarle sobre arrepentimiento, y él lo hizo, él obedeció y hubo una trascendencia. Después de un tropiezo ahí con un pez, pero sí. Así es, obviamente se opuso ahí, pero trascendió, ¿no? En la vida de las personas de Nínive. Otro caso es la mujer que ungió a Jesús con el perfume. Aquí me gustaría mencionar Mateo 26:13, en donde dice: de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. O sea, fue algo que sinceramente, pues esta mujer se acercó, ungió a Jesús, derramó un perfume que era costoso, y Jesús dijo: no, esta historia se va a escuchar en donde sea, ¿no? Y realmente
estamos hablando de ella en este podcast, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con eso? Son historias en la Biblia que trascienden solo y por el tan solo hecho de haber obedecido a Dios y por haber, o sea, o por alguna respuesta de nuestro corazón hacia quién es Dios. Claro, me encanta, o sea, me encanta porque justo son historias que marcaron hasta la generación de esas personas. Me encanta el ejemplo que pusiste de Sadrach, Mesach y Abednego, en donde su obediencia fue tal, ¿no? Que inclusive todos fueron testigos de lo que estaba pasando y vieron esa luz que trasciende hasta el día de hoy porque nosotros creemos en que eso pasó. Y me encanta porque también en Isaías 55 del 8 al 9 nos dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor, porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y me encanta porque esas historias que tú estás narrando, literalmente creyeron esta palabra. Creyeron en que los propósitos de Dios eran más altos que nuestros propios planes, y como dices, hubo una respuesta a quién es Dios. Así es, y bueno, traigo el ejemplo con el cual me quería centrar más. Ajá. En nuestra célula hemos estado, bueno, luego nos ponemos ahí a investigar de, pues, qué pasó con los discípulos, ¿no? Ay, ¿Qué fue de ellos? Y vimos que, pues, muchos de los discípulos, después de que partió Jesús, fueron insultados, fueron perseguidos, muchos de ellos murieron de manera que yo ni siquiera sabía que habían muerto de esa manera, y me impresionó, ¿no? Pero creo yo que esta forma en la que ellos vivieron es por la convicción que ellos tenían. Quiero leer Hechos 5 del 19 al 42. No quiero leer obviamente todos los versículos porque si no nos va a tomar mucho en este podcast, pero ahí se los dejan de tarea. Pero voy a ir leyendo ciertas partes que son claves. Nada más como contexto, esto sucedió después de que Jesús había ascendido. Okay. Y Pedro y Juan estaban predicando el evangelio y comenzaron a ser perseguidos por el sumo sacerdote y los saduceos. Okay. Y los encarcelaron, y en la Biblia dice que era por celos. Sin embargo, un ángel los liberó de la cárcel. Entonces, en el versículo 19 de Hechos 5, dice: mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Aquí vemos que un ángel se les apareció, los libera de la cárcel para empezar, y ellos oyen, ¿no? Oyen, y él les dice: vayan y hablen sobre, pues, las palabras, bueno, sobre el evangelio, ¿no? Uh-huh. Les está diciendo. Y más tarde se dan cuenta los que los encarcelaron, y en el versículo 22 dice: pero cuando llegaron los alguaciles no los hallaron en la cárcel, entonces volvieron y dieron aviso diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y las guardas afuera de pie entre las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar ello. Desde ahí, el sumo sacerdote y los saduceos dijeron: ¿en qué va a terminar esto si ya los habíamos encarcelado y ahora escaparon y ya sabemos que están predicando? Sí. Y en el versículo 25 dice: pero viniendo uno les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Aquí que podemos ver que ellos obedecieron al ángel. Ellos escucharon lo que el ángel les dijo y lo obedecieron. Entonces van los saduceos, va el sumo sacerdote, regresan a Pedro y a Juan y los llevan a un concilio. Y en el versículo 28 dice: diciendo: no os mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Me encanta. Entonces vemos que, pues, en un principio fueron encarcelados. Quizá y Pedro y Juan dijeron: no, pues a lo mejor en nuestra vida, pues ya hasta aquí llegó, ¿no? O sea, pues ya estaban encarcelados, quizá ya no ves una solución, pero ahí llega Dios y dice: pues hasta aquí no llegas, tu vida tiene que ser usada. ¿Y qué pasó? Esto trascendió, esto alcanzó a muchísimo más personas. Pues hasta nosotros. Justamente, y dice: al final estaban enfurecidos, por tanto se levantó un fariseo llamado Gamaliel,
que era doctor de la ley, venerado de todo el pueblo. Y lo que aquí se levanta Gamaliel cuando están en el concilio y les dicen, oigan, les dice al sumo sacerdote y a los saduceos, han habido diferentes movimientos. Aquí te puedo mencionar cuáles son los movimientos. En el versículo 36 dice, porque antes en estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres, y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Aquí lo que Gamaliel les dijo fue que había muchos movimientos en ese momento, pero cuando los líderes de esos movimientos perecían, todos esos sus seguidores se dispersaban. Y justamente Gamaliel les dice, oye, pero si esto es de Dios, ustedes están luchando contra Dios, que realmente era lo que estaba sucediendo, ¿no? Pero ¿por qué puse esta historia? Lo que yo quiero ver aquí es que sabemos que el evangelio pues trascendió gracias al sacrificio de muchos discípulos que murieron, que fueron martirizados y que nunca negaron la fe. Exacto. Pero ¿qué pasa? O sea, ¿por qué trascendió su vida? Obviamente creo que hay ciertas características en común con estos discípulos que creo que los podríamos tocar en diferentes episodios, pero aquí quiero tocar unos muy rápidos. Dice, ¿qué tienen en común estos casos? Primero, la convicción y la firmeza que tenían en su fe en Jesús. No sé si te ha pasado que luego has visto videos en internet que te llegan que pues están persiguiendo a cristianos en otros países y que mueren. Uh-huh. Y a mí me impresiona y dices, ok, entonces tu fe tiene que estar totalmente cimentada en Dios y saber que lo que estás leyendo, saber que lo que estás haciendo es real. La otra característica que yo podría ver es, ellos sabían quién era su prioridad en su vida. Uh-huh. Como hemos visto en Mateo 6:21 dice, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Sí. Realmente tenemos que saber en esta vida quién va a ser nuestra prioridad, si va a ser este mundo o va a ser Dios. Porque si no lo es Dios, muy fácilmente nosotros en una situación como esta en la que ya te ves encarcelado y dices no hay escapatoria, ahí lo dejas y tiras la toalla. También que ellos oyeron, estaban atentos a lo que Dios quería hablarles y obedecieron. ¿Ok? Entonces hemos visto que estas características que forman, o sea, el obedecer, el estar dispuesto, el saber que Dios va a ser tu prioridad, da pie a que tu vida trascienda. Claro. Y que pueda ser usada por Dios. Uh-huh. Entonces a mí sí pues me vuela la cabeza saber que nuestras vidas pueden ser usadas a pesar de que somos imperfectos, sí. Pero que en el momento en el que tú dices, Dios, aquí estoy y úsame, y aunque como nosotros no somos expertos para un podcast, no somos expertos para predicar, úsanos y aquí estamos, ¿no? Entonces es muy importante que sepamos eso. Sí, totalmente, y justo me recuerdas en Hebreos 12:2, que dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado al oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y ese es nuestro objetivo, tener nuestra mirada bien enfocada en Jesús, quien es el autor y el que consumó nuestra fe. Es quien inspiró a todos estos hombres, es quien guió a todos estos hombres. Y al final es eso, voltear una vez más a Jesús. En medio de cualquier situación que estés pasando, todavía es tu momento de trascender. Todavía es tu momento de poder acercarte a Dios una vez más. Y entender como lo que dice Mateo 6:19 al 21, que dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Y me encanta porque justo la otra vez estábamos viendo, Isaac y yo, como vestigios de la Biblia, descubrimientos que se han hecho de si existió Nínive, si fue real lo de Sodoma y Gomorra, que había azufre, que hubo fuego. Son cosas que realmente te vuelan la cabeza. Me impactó mucho que hubo una historia que estábamos viendo de unas tumbas en Jerusalén, que pues ya están hurtadas, o sea,
La verdad es que ya, pues como enterraban antes a las personas con sus pertenencias valiosas, vasijas, collares, joyas, pues obviamente ya cuando pues, la familia ya fallece, pues hay ladrones de tumbas y empiezan a escarbar y todo. Y nos dio mucha risa porque justo se llama arqueólogo. Ajá, es un arqueólogo. Un arqueólogo que justo estaba viendo vestigios, lo que sea que pudiera encontrar, y decía, bueno, esta área ya está toda saqueada, la verdad ya no hay nada que hacer aquí. Obviamente las personas que fallecieron y que ya dejaron sus pertenencias, pues ni se van a acordar de qué tenían encima, ¿verdad? Pero algo que me impactó mucho fue que tenían a un niñito que estaba como fueron como una excursión de niños. Era como un ayudante, ajá. Ajá. Y lo estaba moleste al arqueólogo de que todo el tiempo lo estaba jalando de la playera y molestando y así. Y le dijo, ¿por qué no te pones a limpiar esta tumba que pues ya no hay nada? Entonces, pues, creo que se llama Nathan, ¿no? Algo así. Nathan. No, Little Nathan. El Little Nathan. Ajá, lo ponen a limpiar esa tumba y justo en el momento en el que él pisa se da cuenta que había una tumba abajo, otra tumba. Little Nathan va con el arqueólogo y le dice, oye, creo que encontré algo. Y es uno de los descubrimientos más asombrosos e impresionantes e increíbles que se ha registrado. Sí, es considerado el descubrimiento arqueológico Ajá. más importante en la historia de Israel. No, impresionante. Descubren que hay vasijas y dicen, excelente, una tumba que no ha sido saqueada. Pero ¿qué es lo impresionante de aquí? Lo que a mí me puso la piel chinita es que ninguna de las tumbas permaneció. Es decir, todos los ladrones se llevaron absolutamente todo. Entonces Little Nathan saca una de las vasijas de las cuales todavía como que había rastro, porque eran antiguas a más no poder del tiempo de Salomón, ¿no? Decían que más o menos como en ese rango del primer templo. Del primer templo. Y adentro de una vasija había un rollo de plata. Con un versículo. Con un versículo bíblico. Era un salmo. Era un salmo. Que se hizo una canción en pandemia. Dios te guarde, sí. Dios te cuide, que extienda su paz, su amor. Y que haga su rostro resplandecer sobre ti. Entonces. Sí. Y lo único que permanece de ese tiempo a nuestro tiempo es ese rollo con el nombre de Dios. Obviamente está en un hebreo antiguo, pero me voló mucho la cabeza eso. Y es que es real. Esa persona puso lo más valioso que tenía en esta tierra, que era la palabra de Dios, que era el nombre de Dios. Pero trasciende a que el día de hoy ese rollo lo podemos comparar con la palabra de Dios y es real. Te queremos invitar a eso, a que todos tus tesoros, que todos tus pensamientos, que todos tus sueños se los entregues en las manos de Dios, porque Él tiene planes muchísimo más altos, muchísimo más grandes. Y que van a trascender, que ni siquiera tus planes, y si tú lo obedeces, pues obviamente tu vida va a dejar una huella. Sí. Aunque seas muy diminuta, va a dejar una huella para tus siguientes generaciones, quizá también para el de al lado, para el de al lado, para los que te ven en la iglesia, por pequeñas cosas que hagas siempre y cuando tú obedezcas a Dios, pues van a trascender. Me encantó. Mateo 7:24 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, aquí estamos hablando de obediencia, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Aquí podemos ver que así pasen los años, pasen desastres naturales, pase lo que tenga que pasar, pues si tú haces y tú fundamentas tu vida en Dios, nada la va a poder quitar. Entonces, pues les animamos a que podamos seguir viviendo unas vidas que puedan ser de trascendencia, que podamos también seguir viendo en los siguientes episodios más sobre cómo podemos trascender. Y pues bueno, también es necesario también mencionar ahí que no es necesario ser un mártir, no es necesario ser el gran predicador, no es necesario hacer una gran cosa para obedecer a Dios y para que tu vida trascienda. Totalmente. Bien, trascender significa que tú puedas dejar una huella en este mundo, el que tú puedas también animar a otras personas, que puedas influir en sus vidas para que puedan seguir a Cristo, que puedan seguir su palabra, que puedan hacer una obra sobrenatural en medio de este mundo para que el mundo pueda conocer, porque trascender tiene que ver con ir y predicar el Evangelio. Trascender tiene que ir con anunciar las buenas nuevas de salvación. Pero lo más importante es que nuestras vidas puedan ser esa motivación para alguien más, para que pueda seguir las pisadas de Cristo,
porque nosotros necesitamos ejemplos en esta vida para poder trascender. Y trascender tiene como propósito que el reino de Dios se establezca en esta tierra a través de aquellos que conocemos, que creemos y que estamos dispuestos a dar nuestra vida por el nombre de Jesucristo y por la predicación del Evangelio. Es bien importante que en estos tiempos haya gente que pueda trascender para poder animar a otros a seguir a Cristo. Es todo por el podcast el episodio del día de hoy. Episodio número 2. El número 2, y esperamos seguirlos viendo, esperamos que esta familia vaya creciendo aún más. Gracias nuevamente por quedarte hasta el final de este episodio. Vamos a estar aquí al pendiente de ustedes también. Si quieren contactarnos, vamos a estar por Instagram. Gracias por formar parte de Trascender Podcast. El podcast. El podcast. Yo dije podcast. Yo dije podcast.